Bien, vamos a seguir continuando con estos ejercicios. El número 3 lo que me pide es la tasa de desoxigenación del río antes del vertido, me da la velocidad media del río y su profundidad, así como el coeficiente de estabilidad. Bueno, esta es una directa aplicación de la fórmula que vimos, de cómo se calculaba la tasa de desoxigenación del río. Conocida la K, la velocidad y la profundidad y el coeficiente de estabilidad. Vale, me decían que venían en base E, si no tendría que hacer la transformación a base 10, mediante esa multiplicación por 2,303, que era la relación que había entre el logaritmo en base 10 y en base E, el neperiano. Y podemos obtener en función de esta fórmula el valor de K sub D. Vimos que a 20 grados era 0,12. Solo que, ojo, tenemos aquí un pequeñito problema. El río me dice que está a 10 grados. Luego calcularemos, conforme a esta fórmula, la tasa de desoxigenación, la tendremos a 20 grados, con esta K a 20 grados, y luego procederemos a hacer su recálculo adaptándolo a la temperatura del río de 10 grados. Mediante esta otra fórmula, recordar, K sub T igual a K sub 20 por tita elevado a T menos 20, y como estamos en este rango, el valor de tita será 1,135. Pues bien, K la conocemos, 0,12. La velocidad del río la conocemos, 0,03 metros segundo. La altura o profundidad del río, 5 metros. Y el coeficiente de estabilidad, que es entre agua estancada y agua muy rápida, es un término medio, 0,35. Este es el valor de la K sub D. ¿A qué temperatura? A 20. Por eso la apellidamos K sub D 20. Lo que procede ahora es pasar esa K sub D a 20 grados a la K a 10 grados del río, aplicando esta tita en esta fórmula. Vamos a ver qué valor nos da. Pues K sub D será, aplicando la fórmula que os decía, 0,1221, que es a 20 grados, por 1,135, que es tita, elevado a 10, menos 20, 10 la temperatura del río y 20 la que tomamos como referencia siempre. Luego me dará 0,034. Acabamos de calcular la tasa de desoxigenación, o lo que es lo mismo, la velocidad a la que el río pierde oxígeno. Vamos a calcular ahora en este otro ejercicio lo mismo, pero que es la tasa de reaireación. Y me dice calcular la concentración del oxígeno disuelto en un punto 5 kilómetros aguas abajo del río desde el punto de vertido y determinar el oxígeno disuelto crítico y la distancia que esto ocurre. Aquí me está pidiendo más cosas. Me está diciendo, mira, ya conoces la DBO última al inicio del vertido, o sea, una vez que se produce el vertido, y conoces el oxígeno disuelto, conoces el déficit de oxígeno de su A en ese instante, al inicio, la DB última al inicio. Has calculado la K sub D. Puedes calcular la K sub R, que la vamos a calcular ahora. Y una vez que tengas esos valores, te pido, calcula el oxígeno disuelto a 5 kilómetros, y no solo eso, sino que quiero que me calcules el crítico, o sea, en el punto más bajo, donde se encuentra el oxígeno disuelto, en ese tiempo crítico. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a calcular K sub R. K sub R lo calculamos por la fórmula que estuvimos viendo también en teoría. 3,9 por la velocidad elevada a 0,5 partido la profundidad del río a 1,5 elevado a 1,5 y me sale esta cantidad. 3,9 por 0,03, que es la velocidad del río elevado a 0,5 partido los 5 metros de profundidad elevado a 1,5 me da 0,0604. Pero ojo, esta es la tasa de reaireación a 20 grados. La temperatura del río son 10 grados. Luego haremos el reajuste mediante esta fórmula, igual que la anterior de la de tasa de desoxigenación, con la única variante que la tita en la tasa de reaireación, el valor que adquiere es siempre el mismo. Para el rango entre 4 y 30 grados es 1,024. Por lo tanto, la tasa de reaireación a 10 grados, que es la temperatura del río, será 0,0604, que era la tasa de reaireación a 20 grados, por 1,024, ese valor que alcanza tita, elevado a 10 menos 20, y me da 0,04766. Luego ya tengo también la tasa de reaireación y la tasa de desoxigenación. Me falta conocer el tiempo para poder directamente aplicar la fórmula. Si conozco la velocidad y conozco la distancia
distancia a la que me está pidiendo que calculemos el oxígeno disuelto, que son 5 kilómetros, pues el tiempo es el espacio partido por la velocidad. Solo que en unidades homogéneas, si yo sé que el tiempo lo tengo que introducir en la fórmula en días, pues veamos, 5 kilómetros por 1000 metros kilómetro de espacio, dividido la velocidad metro segundo por 86.400 segundo día, y así ya me parecerá en días, sale 1,929 días. Habremos recorrido, estaremos en el instante 1,929 días, cuando el agua mezclada con el vertido avance 5 kilómetros a lo largo del eje del río. Entonces, fijaos, recordamos la fórmula. Lógicamente estas fórmulas no las vais a memorizar. Si se os pone algo parecido a esto en un examen, que lo suelo poner, pues se os da un formulario y aplicáis directamente la fórmula. Lo que tenéis que tener es cuidado con cómo metemos las unidades, ¿vale? T siempre se mete en días. Hay veces que os equivocáis y la metéis en segundo. Bueno, pues el déficit de oxígeno vendrá dado por esta ecuación, que es un choricillo, pero ya veis, K/R y K/D son las tasas de radiación y desoxigenación, T es el tiempo en días y E solo es el número E. Y el SUA es la DBO última al inicio de que se me produce esta situación. Con lo cual entramos en la fórmula, metemos directamente los valores y obtenemos que K/D 0,03442 por 11,86 es la DBO última que calculamos partido de la tasa de radiación menos la tasa de oxigenación por E elevado a menos K/D 0,03442 por 1,929 días, el tiempo a la que se encuentra esa partícula de agua a los 5 kilómetros en el eje del río, menos E elevado a menos 0,4766, que es la tasa de radiación por el tiempo, que hemos visto 1,929 días, más D sub A, que es el déficit inicial de oxígeno en el instante en el que se produce el vertido, por E elevado a menos 0,04766 por el tiempo, 1,929. Y esto me da operando 6,67 miligramos litro. Pues bien, si yo he calculado el déficit y me pide el oxígeno disuelto, si recordáis, siempre hemos dicho que el déficit es el oxígeno disuelto en estado de saturación menos el oxígeno disuelto en el instante t. Luego el déficit en el instante t es esta fórmula. Puedo despejar el oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto en el instante t será el oxígeno disuelto en estado de saturación menos el déficit. ¿Cuál es el oxígeno disuelto en estado de saturación? Vimos que a 10 grados era 11,33. ¿Y cuál es el déficit que tengo a los 5 kilómetros en ese instante t que corresponde a 1,929 días? Vimos, porque lo acabo de calcular aquí, que es 6,67 miligramos litro. Luego 11,33 menos 6,67 me da 4,66 miligramos litro. ¿De acuerdo? Que es menor que el oxígeno disuelto que teníamos al principio. Bueno, con lo cual estamos todavía en una parte inferior. Esto significa que se ha ido consumiendo oxígeno a medida que iba transcurriendo el avance del río. Vamos a calcular el tiempo crítico. El tiempo crítico lo que recordamos que calculábamos derivando e igualando, despejando el tiempo e igualando a cero. Y me daba esta formulilla, que era también bastante aparatosa, en la que conocía todo. Conocía D sub A, conocía K sub R, conocía K sub D, conocía L sub A y era capaz de calcular el tiempo crítico. Pues lo que hago es meto los valores que conozco, K sub R, K sub D, K sub R es 0,04766, K sub D 0,03442, L sub A es 11,86, el déficit inicial de oxígeno era 6,58 y el tiempo es 1,929 días, pues calculamos bueno, aquí el tiempo lo he puesto, pero no lo voy a utilizar en esta fórmula. Y calculamos directamente el tiempo crítico, que será metiendo todos estos valores menos este tiempo. Este tiempo no tiene nada que ver con lo que me pide. Bueno, y obtengo que son 6,45 días. Ese es el tiempo crítico. Ese es el tiempo que me está pidiendo el ejercicio. Vamos a continuar.